El 8N no fue espontáneo, más allá de que respeto que la gente salga, pero fue inducido con una directa relación al 7D, porque fue inducido por un factor de poder muy dominante en este país, que a su vez respalda, representa y traslada a la opinión pública los intereses que defienden otros factores de poder que se han visto de alguna manera en estos últimos 10 años limitados o atacados o menguados en sus manipulaciones, como lo hicieron a través de toda la historia de la Argentina. Esta movilización ha sido generada por un multimedio que está acostumbrado a generar microclimas y que está acostumbrado a que en estos años de democracia ir manipulando la opinión pública a través de la reiteración permanente de afirmaciones que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Y estos multimedios tienen una enorme historia en haber participado en golpes de Estado militares, pero también en golpes no visualizados por la sociedad argentina como tales, como golpes directos a la sociedad argentina y al sistema democrático, sino que fueron golpes económicos a través de corridas cambiarias o a través de distintos elementos que modificaron los escenarios económicos en los ciclos que ha vivido la Argentina, golpes de credibilidad, comparto con la diputada Domínguez, a la clase política, porque mientras que la política se fortalece, toma independencia, se hace adulta, crece, toma sus propias decisiones de manera independiente a los factores de poder, esos factores de poder minan permanentemente la credibilidad de la clase política. Sin descontar que hay excepciones que realmente ameritan, digamos, esas críticas. Golpes de efecto, como el de este 8N, que en realidad quiere legitimar un malestar, planteándolo como si fuera genérico de toda la sociedad argentina, solamente porque no quieren cumplir con las reglas de juego que este sistema democrático dispuso a través de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Lamentablemente, esa manipulación tiene eco en un sector de la sociedad argentina que todavía es vulnerable a estos, de alguna manera, mensajes apocalípticos. Y esos sectores de la sociedad argentina son varios, pero yo recalcaría dos. Alguno que lo define Jauretche como el argentino desmemoriado, el argentino sin memoria. Y es verdad. Yo voy a plantear un ejemplo, una discusión que tuve hace pocas semanas atrás a raíz de toda esta manipulación mental que se hace de la opinión de la gente sin respetar a la gente. Y hablaba con una compañera que debe tener 45 años de edad, empleada doméstica con 4 hijos. Y me decía y criticaba a la presidenta por su forma y por sus discursos. Y le digo, pero Antonia, hace 10 años atrás, yo te entregaba algunas cosas de casa para que vos puedas ir a la feria del trueque, ¿te acordás? No más de 10 años atrás. Porque no tenías cómo darle de comer a tus hijos. Sí, me acuerdo. Pero te acordás ahora porque te lo digo. Pero hace un minuto atrás cuestionabas a la presidenta. Y resulta que, gracias a las medidas y a las decisiones que ha tomado esta presidenta, la economía de este país se fortaleció y se generaron transformaciones enormes que cambiaron tu vida, Antonio. Entonces, vos estás recibiendo una pensión que no recibías antes. Esa pensión tiene una adecuación 2 veces al año, lo cual antes no se tocaba. Pudiste hacer estudiar a tus hijos y el que está en el secundario acaba de recibir una netbook y puede tener la computadora que hace años que soñabas comprar y que no podías tener en tu casa. Y tu otro hijo se está recibiendo de médico gracias a que durante estos 6 o 7 años pudiste trabajar y mantenerlo. Y así te hice ver una serie de cosas que cambiaron y se modificaron en su vida. Y me termina diciendo, pero la presidenta se compra carteras Louis Vuitton. ¿Y de dónde sacaste eso, Antonia? De la televisión. ¿Y a vos qué te importa qué cartera tiene la presidenta? Si en realidad lo que te tiene que importar es lo que hace la presidenta por vos. Y me dice, pero ahora no se pueden comprar dólares. Pero Antonia, ¿para qué querés dólares vos si no te hacen falta? ¿Alguna vez viste algunos? No, nunca. Y entonces, Antonia, ¿cuál es el problema? Creo que ese argentino
estos años enormemente gracias a la ampliación de derechos y gracias a medidas acertadas que tuvieron que ver con decisiones que benefician a la mayoría de los argentinos y no a unos pocos argentinos que se benefician con algunos factores de poder. Y están los otros que he encontrado una publicación y que me parece que, pido permiso para leer un párrafo nada más, que lo dice de mejor manera que yo, en un texto escrito hace más de 50 años atrás, que dice, una parte les digo porque es largo, pero cuando las colas se formaban, no para tomar un ómnibus o para comprar un pollo o depositar en la caja de ahorro como ahora, sino para pedir angustiosamente un pedazo de carne en aquella vergonzante olla popular o un empleo en una agencia de colocaciones que nunca lo daba, entonces vos veías pasar el desfile de los desesperados y no se te movía un pelo. No. Es ahora cuando te paras a mirar el desfile de tus hermanos que se ríen porque están contentos y ha sido necesario que escasee el queso para que ellos estén contentos. No importa que tu patria haya tenido problemas de gigantes y que esos problemas los hayan resuelto personas de carne y hueso. Vos seguís con el problema chiquitito. Vos seguís buscándole la hipotenusa al teorema de la cucaracha. Vos, el mismo que ahora está preocupado porque no puede tomar té de Ceilán porque cerraron las exportaciones y durante toda tu vida tomaste mate. ¿A quién se la querés contar? ¿A mí que tengo memoria de elefante? No, a mí no me la vas a contar. Enrique Santos Discépolo en el año 1951. Creo que esa es la otra parte de los argentinos, que lamentablemente son vulnerables de esa manipulación. Para cerrar, señor presidente, Perón, para poder decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, tuvo que pasar Perón, los peronistas y este país por una enorme violencia real, por una exclusión política indiscutible, fruto de que primero tuvo que decir que para un peronista no hay nada mejor que otros peronistas, porque la lucha se le había dado en esta época. En el primer y segundo año de Perón, el peronismo generaba divisiones y las generaba por las mismas razones que las genera este gobierno nacional, porque toca intereses que no son los intereses de la gente, porque mete el dedo en la llaga de los factores de poder de este país que toda la vida y en toda su historia manipularon en función de sus intereses económicos, políticos, sectoriales a la gran mayoría de los argentinos. Y cuando el Perón metió el dedo en la llaga, salió un chapuz y se empezaron a generar las divisiones. Por eso, los argentinos tenemos que tener memoria y aprender de esa memoria para que la historia no se repita y que no nos hagan creer que estamos divididos y que no nos hagan creer que somos enemigos, porque tenemos que empezar a pensar en función de políticas de Estado y hay cosas que ni radicales, ni peronistas, ni de centro y de izquierda tenemos que seguir discutiendo, porque son políticas de Estado que las haya tomado un gobierno u otro no significa que no tengamos que reconocer que es en beneficio de todos los argentinos. Esta Argentina está mejor. Puedo hacer una lista enorme de las transformaciones que se han logrado en estos años, solamente para refrescarnos la memoria entre todos, como lo hice para Antonia yo y seguramente muchos de ustedes. Pero acá, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual realmente ha generado una transformación cultural que todavía no vemos los resultados, pero lo vamos a ver. Pero hasta hace poco tiempo atrás nadie se preguntaba qué interés había detrás de cada medio y ahora la gente sabe. Nadie se preguntaba quién era el dueño de cada medio y ahora la gente sabe. Y bendito sea esa enorme libertad de expresión que no por la ley de medios, porque ya previamente en este país y en la mayoría de los países latinoamericanos, la libertad de expresión ya está roza el libertinaje en muchas cosas y no significa que eso haya que limitarse, porque será una autolimitación que se dé en la sociedad cuando madure y cuando estos sectores vulnerables piensen y no repitan como loros a veces sin analizar cuál es su propia situación. La anulación de los delitos de calumnias e injurias que garantizaron esa libertad de expresión y la política de derechos humanos que nos permitió no solamente recuperar la memoria de todos los argentinos, sino empezar a generar institucionalidad democrática, fortaleciendo las instituciones, pero no tapando la historia, sino empezando a revisar esa historia. La estatización de las AFJ
llevaban los fondos de los aportes de los trabajadores argentinos al extranjero y ahora se nacionalizaron esos aportes. Y seguramente dirán, pero lo andan despilfarrando en la asignación universal. Asignación universal que gracias a tenerla, hoy la gran mayoría de ese 50% de argentinos que hace 12 años atrás estaban bajo la línea de la pobreza, no solamente salieron de esa miseria, sino que para recibir el aporte tuvieron que llevar a sus hijos a la escuela obligatoriamente, tuvieron que llevar a sus hijos al hospital obligatoriamente, y eso ha mejorado enormemente la calidad de vida, porque todos creen que es tirar la plata en la asignación universal, pero no, porque hay una contraparte, y lo vemos en la mejora de los índices de mortalidad infantil, en la mejora de los índices de mortalidad materna, y que esos son indiscutibles porque allí están, aunque seguramente dirán, pero capaz que son tan mentirosos como los índices del INDEC. Vamos, por favor, si la manipulación de los índices del INDEC, todos, por lo menos los que tenemos la responsabilidad de estar acá, sabemos que puede llegar a ser, entre comillas, mentirosa, pero la gente sabe que aumentan los precios y probablemente esa sea la mayor razón de esta movilización. Pero sabemos que gracias a esa política y a esa decisión no nos comen los fondos buitres con los intereses enormes de la deuda que todavía nos queda por pagar. Deuda que hemos pagado y que nos hemos liberado de las condiciones económicas del Fondo Monetario Internacional, que le ha permitido a este país poder fortalecer su economía y no aplicar políticas de ajuste como lo está haciendo Europa en este momento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que somos un país de vanguardia? Sí, somos un país de vanguardia. ¿Que somos un partido de vanguardia? Claro que lo somos, porque solamente el justicialismo puede lograr todas estas transformaciones. No solo por esa vocación de hacer por la mayoría de los argentinos, sino porque además tiene el coraje de tocar y de golpear, donde hay que tocar y donde hay que golpear, y así nos duela, y así se nos venga en contra, y así tengamos meses, como hemos tenido, de huelga agraria. Pero hoy, gracias a esa huelga agraria, gracias a ese, ¿cómo se llamaba? Que fue la peor experiencia política que tocaba estar, pero gracias a esas retenciones benditas al campo, hoy los municipios están más financiados que antes, que solo dependía, así como decía García Goyena, de la dádiva del gobernador, como las provincias de la dádiva del gobierno nacional. Hoy los municipios tienen garantizados fondos de activación directa del gobierno nacional. ¿Que de dónde vienen? Vienen del exceso de renta del campo, que siempre hubo, pero antes se lo llevaban los dueños del campo nada más, porque ni siquiera sus propios obreros beneficiaban. Ahora, ese exceso de la renta, eso que dicen los del campo, que el gran socio es el Estado porque se le lleva el 35% de sus ganancias, y lo dicen quejándose, bueno, evidentemente le sigue siendo rentable y muy rentable, a pesar de que el Estado se le lleva el 35% de esas ganancias. Entonces, es muy contradictorio lo que dicen. Si no te va muy bien, estarías ganando, ¿cuánto estás ganando? ¿El 15%? Bueno, muy buena ganancia. Estarías ganando el 45% si no te sacara el Estado el otro 35%. ¿Qué era necesario para recuperar? Porque en todo esto, y mil cosas más que no voy a seguir porque sinceramente creo que... pero todo esto lo logramos en medio de una crisis económica mundial, porque esa es otra cosa que traemos los argentinos. Parece que vivimos en una burbuja y siempre nos miramos con Brasil, y tiene que venir el presidente de Brasil actual y el expresidente de Brasil a decirnos qué es lo que hacen los argentinos, y ni siquiera así los argentinos creemos, y seguimos mirando como si fuéramos una burbuja teniendo envidia desde al lado. En realidad todo esto en medio de una terrible crisis económica mundial, que si hemos seguido la elección de Obama la semana pasada, estuvo en vilo su reelección, porque ha alcanzado récord histórico de desocupación, aún mayores que los generados por la gran depresión del año 30. Entonces, nos damos cuenta que en esa crisis económica, con fondos propios, pagando la deuda externa y multiplicando casi por 10 las reservas argentinas, los argentinos estamos viviendo como vivimos. Por eso, debemos empezar a mirar la realidad como es y no como los factores de poder quieren que la veamos. El que hace se equivoca, y si es mujer, no se lo